Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la última carrera de este fin de semana. Carrera número 3 de la segunda ronda de la Fórmula Regional de Medio Oriente. Y pues vamos a ver qué tal. Justo enchufan directo ahora. Se ha ido perfecto el timing. O sea, ha sido en plan perfecto. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a por ello, a por otro fin de semana más, a cerrar otro fin de semana más ya. Como el que dice. Y vamos a darle el grano. Pero antes de nada, un segundo. Segundito. Ahora sí, vale, perfecto. Un segundo. No. Vale. Perfecto, esto por un lado. Ay, Dios mío. Bueno, venimos de celebrar 2 podios ayer. 2 de Mari, 2 de 2. No sé si hoy será capaz, que hoy sale séptimo, de volver a hacer una remontada como la que hizo ayer del octavo hasta el tercero, en cierta parte. Pero bueno, oye, orgulloso se puede ir, en cierta parte, Mari, del fin de semana en general ya. Pero bueno, si lo puede ya rematar, como aquel que dice, poner la guinda al pastel, pues mejor que mejor. A ver, tema Bruno, yo sinceramente creo que este fin de semana es como aquel que dice, no, la suerte le está dando la espalda. O sea, no le sale nada bien. Como dije ayer, se está autocriticando a sí mismo y demás. O sea, es como que de esto... A mí me duele verlo de esta forma, me duele, porque encima lo conozco y sé que no es el fin de semana, digamos, donde está demostrando lo que es él como piloto realmente, pero estas son las categorías bajas en cierta parte. Que si no te sale algo un fin de semana, o sea, o mejor dicho, si empiezas la cualidad que cometes un error, lo acabas arrastrando todo el fin de semana. Le ha pasado esto, pues bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos, como el que dice. Bueno, esperemos que a ver si puedo rematar el fin de semana de la mejor forma posible y vamos con un sabor algo mejor de boca con Bruno. Pero bueno, si no, yo ya le dije que aquí tiene el apoyo 100% mío, en las buenas y en las malas, igual que con Mari. Mari este fin de semana está en las buenas, pues cuando lleguen las malas lo mismo y así iremos, ¿sabes? Así que bueno. Así que nada, vamos a por ello, otra vez. Now we come to the conclusion, and we're almost at the halfway point of the season. It's time for everybody to stop making excuses and start putting their money where their mouth is, as the racing is going to intensify from this moment on. Finishing off the second round on a high note is very important, as we will go from Yas Marina to Dubai Autodrome next time out. So who are going to finish their journey in Yas Marina in January on the top step of the podium? This weekend, Formula Regional Middle East switches from the corkscrew to the Grand Prix layout here in Abu Dhabi, albeit with the starting line on the approach to turn 9 in the support paddock once more. So how do things stack up after vale, verdad, porque ando aquí. Race GP were up to speed immediately as Martinius Stenzorn and Tuukka Tarpanen racked up big points in the season opener. Zachary David scored a strong podium in race 2, and Jessica Schado was in amongst the midfield battles. So at present, they are the team to beat. Over at PHM AIX, Taylor Barnard grabbed 2 out of the 3 victories and the lead of the title race, whilst Tazanapol Intrafivazak scored some solid points. But Brando Badua and Rick Liu had weekends to forget and are hoping for more this time out. The Mumbai Falcons have tough work ahead for the first time in a few years, so expect all Está viendo todos los pilotos, mientras tanto, Arvid Lindblad's reverse grid victory and Ugo Ugachukwu and James Wharton's podiums, coupled with a spot of bad luck from the rapid Rafael Kamara, suggests that this is a minor blip rather than writing on the wall. Pinnacle can be quite positive about their start, despite Mari Boyer not quite able to unlock his true speed. Bueno, aquí aparece uno de los nuestros, el hombre que ha hecho 2 de 2 este fin de semana de podios, digo. Lleva 2 de 2. Whilst Finley Green is finding his feet in his first motorsport campaign of any kind for 5 years. Tenemos a Nael, campeón de la F4 española el año pasado, ganador de la carrera de ayer, de la segunda carrera de ayer. No hizo podio, perdón. Hizo podio por unos momentos, salvo que después le pidieron una sanción y le dieron el podio a Mari. As far as MP Motorsport are concerned, this is the weekend their title fight genuinely begins, as their equipment has finally arrived after shipping delays. That'll give the Fab Four renewed vigor for the 3 races ahead, so it won't be a shock to see Nikhil Bora and Emo Fittipaldi back at the front, with Bruno Del Pino and Valerio Renicella quite close in pursuit.
3 teams have yet to score, but Evans GP is definitely the closest to putting some points on the board. Both John Bennett and Costa Tapares were threatening top 10 pace and results in all 3 races, so providing that qualifying and the lessons learned from last week are maximised, more than a few points are likely. It's still a learning exercise for XL Motorsport, who are finding Formula Regional cars very different to the F4 cars they are well versed in. But both Noah Lyle and Yaroslav Vasalaho have come into the campaign with eyes wide open, eager to learn and even more eager to challenge the establishment sooner rather than later. At the tail end, it was a tough season opener for R&B Racing's Chinese challengers Wang Shongwei and Goi Yujia, but they are still determined and progress has definitely been made. A mixture of mechanical problems and driver errors didn't help, but they will want to put the past behind them and take a step closer to the head of the field. One of the top drivers Otra vez Mari. for the Formula Regional title Vamos a escuchar. is absolutely going to be the man beside me. Formula 3 and Euro Cup 3 star, Mari Boya of Spain. Mari, good to be here and good to see you back in the UAE once again. Yeah, nice to see you as well. From last year, I really enjoyed the experience, so we thought it was a good time to prepare the season for Europe and coming back in here. Now, after 3 seasons in the Formula Regional car, a year ago you came here and you were able to take your first Formula Regional win in Dubai. It was a fabulous performance. Oye, pero si esta entrevista ya la pusieron el primer día. Esto es repetido, esto es tercer tiempo, no me jodas. Esto la vimos ya. Well, as many drivers, this is the main goal. It's my first team working with this team. I'm really grateful for them for the opportunity they are giving to me. So at the moment the car looks really good. I'm really comfortable with them. So let's see how it all starts and let's see how it plays. Now, there's not many drivers over the course of a season that can jump from a Formula 3 car to a Formula Regional car to a Euro Cup 3 car. Just how difficult is it to switch the head a little bit and make sure you have those little adjustments to be ready for each car that you're driving each time? Well, I think a driver needs to adapt quick to all the situation, not only to the car, to adapt to the grip always we have on track. And I think it's a really good practice for me to know how to adapt quickly to all the situations, and doesn't matter the car I have to deliver the maximum. No? Now, a lot of the drivers in this particular championship are using this as a chance to win a championship, but others are using it to gain more track time and more experience and more strength to prepare for the European season. Is it a little bit of both for you? Are you thinking the chance to win is obviously good, but it prepares the mindset and prepares the focus ready for the European campaign? Yeah, I think when you are used to play for championships, this is the main goal also for Europe as well, for the FIA F3 season I have ahead. So if I am able to fight for the championship in here, I think I will deal with the pressure better in there and I will be more used to it. So this is the main objective. For sure the track time also helps. For sure it's better to be here than in home, and I'm super grateful for this opportunity. Now, obviously you come from racing in Formula 3 last year, your first time full-time in the Formula 1 paddock. There's thousands of people who want to know what it's like living the dream of being a racing driver within a Formula 1 paddock. Yeah, it's just an amazing experience, hard to describe. Pit lane close. Se acaba de cerrar el pit lane, entonces me está poniendo aquí race control. And of course, coming back here, this is a circuit you're familiar with, having done this a few years now, the Yas Marina circuit. What's it like to drive? To be honest, I don't want to lie you, but maybe it's one of my favorite tracks, or if not my favorite one. I think have a lot of things this track, like long straights, really complex section in sector 2, and I think for the racing, especially the Formula 1 layout, it's really good and really special. So considering how competitive it's going to be amongst the different teams and drivers, a lot of talent stepping up from F4, some coming back from Formula Regional last year, yourself coming back from Formula 3. There's such a competitive grid out there. Who do you think are going to be the key players that you're going to be keeping an eye for? Yeah, for sure the most experienced driver, I think at the beginning will be the ones that will be at least fighting for more. But it's true that some F4 drivers I never drive with them, or I compete with them, so let's see how they go, how they race, and maybe when the first round finish I can tell you a bit more. Well, hopefully it's going to be a very competitive season for you, Marty, and we wish you all the best, and hopefully it's a prosperous one. Good luck. Thank you, my friend. Yeah. En la misma entrevista, o sea, es que es la misma, exactamente igual. La que pusieron en la ronda 1, creo que sí fue la carrera 1 o la carrera 2. Pero bueno, van llegando. Por cierto, voy a decir la parrilla de salida, que no lo he dicho, perdón. Se me ha apagado. Vamos a ver.
Vamos a ver que os lo voy a soltar ya. Que vamos al grano, como lo que dice. Vamos a ver. Que a mí no sé ya. Bueno, es la clasificación 2, el orden de la clasificación 2, que hubo el viernes, ¿vale? Pero bueno, por acaso repasamos. Taponen en la pole. Taylor Barnard, segundo. Teofili Nael, tercero. Cuarto, James Warthon. Quinto, Stenshore. Sexto, Hugo. Séptimo, Mariboya y yo también encima del pinacle para darle fuerza. Octavo, Rafael Cámara. Noveno, Rinicela. Décimo, Lindblad. Undécimo, Emerson Fittipaldi. Décimo segundo, Liu. Décimo tercero, Toparis. Décimo cuarto, John Bennett. Décimo quinto, con el MP y yo también montado en ese MP, Bruno Del Pino. Décimo sexto, David. Décimo séptimo, Mateo de Palo. Décimo octavo, Intra Buwasak. Décimo noveno, Pedro Clero. Vigésimo, Bora. Vigésimo primero, Akada. Vigésimo segundo, Maschio. Vigésimo tercero, Badoer. Vigésimo cuarto, Liz. Vigésimo quinto, Carrasquedo. Vigésimo sexto, Beselao. Vigésimo séptimo, Gao. Vigésimo segundo, Wang. Vigésimo noveno y último, Green. Hoy me ha salido mejor ver cantar la parrilla salida que ayer. Ayer no di ni una ni queriendo. Así que bueno. Pues ahí los tenéis. And the safety car came out, and he was telling me I was praying for the race to finish under safety car because I knew I was going to be out of the race before ahí los too long. tenemos. And then on the green flag lap, essentially the car finally broke. And off he went. The fans in the stands loving life here at Yas Marina. Los nuestros en la impar, o sea, de esto séptimo y decimoquinto. Así que séptimo Mari, decimoquinto Bruno. Los dos salen por la parte izquierda que estáis viendo de fila, digámoslo sin. Luego, impares, la zona izquierda aquí. Bueno, izquierda nuestra, por la cámara que estamos viendo ahora, derecha para ellos. To come through the door, and that is amazing from the race circuit's point of view. They adore motorsport. They want the people of the United Arab Emirates and the tourists, of course, to really embrace this sport and get behind it. So that's one bit of saving that you can do if you want to go to a motor race this year. Why not save your pennies, get on a flight to Abu Dhabi, and come to Yas? They will not charge you a single dirham to get through the door, and that is not a lot of racing circuits are like that in the world, and these guys really do know exactly how to give the fans what they want. So Taylor Barnard, having parked his car in race 2, after being pitched into a spin in race 1, has had a very frustrating day where his championship lead has essentially disappeared, and now, on merit, it has gone to Tuka Tarpen. In actuality, I think it's gone to Martinius Stenzorn, the Norwegian, but he is not going to be doing the full season. So he would dearly love to leave the United Arab Emirates early with the championship lead to prove to everybody, well, I'm the best, and I'm just not going to be able to finish the job. That's all. But the Norwegian is here for victories. He's not here for championship points at all. He couldn't care less about what his point score is at the end. He just wants to win as many races as possible. And, of course, that sets Martinius Stenzorn up for a really competitive Formula 3 campaign, I think it is, that he's going to be doing later on this year. Martinius Stenzorn, definitely a talent to watch for the future. Norway has never had a Grand Prix race winner. And have a feeling that Martinius is going to be their best shot of one in the years to come. He is actually going to be starting in 5th position. There are 2 drivers starting ahead of him. Teofil Nal, the Frenchman, who's been fantastic with the Santadoc Racing team, and of course he took the victory van ya desalojando la parrilla mecánicos y demás. Particularly in the gold and green garage, rather frustrated with that. Al safety car, que se va hacia el pit lane, que va a cortar el circuito. Which, of course, in reverse grid mode, put him 3rd on the grid, which meant he could challenge for the victory in race 2. Taylor Barnard could not, of course, because he was not in a competitive position. Bueno, el pit lane no va porque el pit lane no le da. Los coches que hay, por lo tanto, se queda ahí detrás de momento. Tiene que saber, pues sale por ahí. Ya está. Cuando ya se acabe, cuando hay una relanza, se meterá en el pit lane. Bueno, van desalojando a la parrilla mecánicos poco a poco. So they gave him the penalty that was rewarded to him.
And those are the circumstances. Whether you feel it's fair or foul very much depends on whether Se van quedando solos los 29 pilotos. You sign up for it, you know that those things can happen, you deal with it and you crack on. And I tell you, one person in all of this who has decided to have exactly that attitude is Taylor Barnard. He's not throwing his toys out of the pram, he's not being a spoiled child. Los focos que dominan el circuito de Jazz Marina. Look, it's racing. What happens, happens. I could kick off about it. I could get Última prueba, digámoslo, sin antes de irnos a otro circuito, que será el Dubai, el Autódromo de Dubai. Y después para la última cita volverán a este circuito, si no me equivoco. For a talented teenager like Taylor Barnard, full credit. Not many people would have that strength of character under such high pressure. James Wharton lines up in 4th position on the grid, the Australian, whose race 2 ended yesterday rather unfortunately when he clattered into his teammate Ugo Ugachukwu at the chicane, and unfortunately both drivers were out of the race on the spot. The Australian has the pace to win races, there's no doubt about that. He just hasn't had any luck, and he's rather hoping that tonight the luck is finally going to change for him. 5th on the grid is Martini Stenzorn, the Norwegian firecracker, who's absolutely up for the victories and genuinely going for moves that other drivers just wouldn't consider, as he fights tooth and nail for every inch of this race circuit. Ugo Ugachukwu is on P6 of the grid, so the young American from New York is going to be pushing hard, and I wonder if Zach Brown and the entirety of the McLaren team are going to be keeping an eye on their young boy in this race. I know that obviously the race teams they're affiliated with, when there's not a lot of things to do of an evening for an hour or so, they will tune in to their young junior drivers and give them all of the support they possibly can. Mari Boya starting 7th on the grid for Pinnacle. We just heard from him in our pre-show, and the Spanish driver has been fighting to get himself back into a race-winning position again. 2 podiums so far this weekend. 3rd in both race 1 and race 2. So we're definitely doing a good job at the moment. The Marshals giving us plenty of fantastic racing with their fast work and their very professional manner. Without them, we are absolutely nothing. And we've already had a few safety car periods where the Marshals have actually de 30 segundos, así que adiós todo el mundo. Se quedan los 29 solos ya. They have fantastic training from the EMSO. They do an amazing job and make sure that all of the members of the Orange Army, be they male or female, are ready for anything, very quick to respond to incidents, and they will keep safe and sound all of the participants, be they behind the wheel or on the pit wall. Mari Boya has got himself alongside Rafael Camara for the start of this one, the Brazilian who finally is showing the pace that we all know him to have. He had a lot of bad luck in round 1 last week. 2 retirements, but now he's actually getting some points on the board, which is great news. 9th on the grid is Valerio Rinicella. Finally, the MP Motorsport team seem to have pace again, but they've told me Dubai is when their championship campaign actually starts to take root. And then 10th on the starting grid for this one is Arvid Lindblad, the rather frustrated Red Bull Junior Young Gun, part of the Mumbai Falcons team. Yes, guys, you're on television. Enjoy the moment. That's what you're here to do. You're here to have fun. Some brilliant motor racing. Lindblad going off P10, a very frustrated Red Bull Young Gun who has taken a victory. Última vuelta de formación del fin de semana. Uy, se ha quedado enganchado. Bueno, no se ha quedado enganchado, nada. Nada. Puede recuperar posición. Todo el mundo tranquilo. Ha sido una falsa alarma, un susto ha sido. Ha sido falsa alarma. Tranquilos. Puede recuperar posición, puede recuperar la posición tranquilamente. Hasta la línea de esto no. Puede recuperar posición y la línea está diciendo la vuelta entera, o sea que tampoco ha perdido mucho. Y bueno, tranquilo, no ha pasado nada. Susto. Ya se ha puesto el corazón en un puño por un momento con un piloto. Nada. Ha hecho el amago. Ay, Dios mío. Bueno. Emerson Fittipaldi Jr. is in 11th alongside Liu Qi in 12th place. Watch for him. The Chinese driver's been very quick so far. Then the 2 Evans GP teammates are next up, Costa Tabaris and John Bennett, who will be 13th and 14th on the grid. Bruno Del Pino and Zachary David are 15th and 16th for this one. Matteo De Palo is alongside Tizanapol Infrafurvazak. Then Pedro Clero and Nikhil Bora will line up all the way down in 20th after his engine problems in qualifying. Alexander Abdisava 21st alongside Giovanni Mascio, his teammate at Pinnacle. Then Brando Badoa, another problem in qualifying, dropping him to 23rd on the grid for this one. Noah Lyle is going to have a lot of hard work to do to bring the XL Motorsport team back to the points in 24th on the grid. Jessica Shkado is in 25th alongside Yaroslav Vasalaho in the second XL. And then Gal Lucia and Wang Xiong. A ver qué carrera nos depara hoy esto.
Porque, como aquel que dice, llevamos dos que hemos acabado después de un safety car, que vamos, que yo he gozado la carrera, esta parte. Así que vamos a ver para cerrar el fin de semana quién nos deparan los 29 protagonistas. Así que bueno. Bueno, que dice, vamos a por ellos. Rather exciting, but not for the reasons he wanted it to be. So, the 29 drivers now get themselves to the starting grid once again. Nuestro coche médico, el coche es amarillo, es el coche médico. Entonces se va a ir poniendo posición para ponerse al fondo de la parrilla. Por si pasara algo, Dios quiera que no pase nada. Así que bueno, van llegando primeras unidades ya. Tamponen y Taylor van a formar la primera línea. Finlandés y británico. En la tercera posición, Nael, que ayer ya hizo unas salidas de la tercera posición que valió la victoria en cierta parte. Así que, vamos a ver. Se colocan las primeras unidades ya. Van llegando ya los demás, poco a poco. Últimas deslizadas para meter los neumáticos en temperatura. Y bueno, pues vamos a por la última carrera del fin de semana. Últimas unidades. Coche médico detrás. Bandera verde al fondo de la parrilla que se va a mostrar. Y procedimiento de salida. Arranca la última carrera del fin de semana. Sale bien, taponen, sale bien. Nael, sale un poco mal. Barnard, que pierde posición, de hecho. Mari a la carga ya por uno. Ya el tío está en su prime, parece, este fin de semana. Y pues sale ya con todo por todo. Mari se va a ir por fuera, claramente. Lo fuerzan. Y creo que Bruno también. Vaya por Dios. Se han forzado a los dos. Creo, no sé. Es que los MPs a veces desde lejos son a veces. Uy, bloqueada ahí de alguien. Es que los MP desde lejos ya tengo yo que cuesta a veces diferenciarlo porque no sabes los posicionadores de lejos cuáles son y el casco tampoco se ve. Pero bueno, todos pasan limpios de momento. Todos limpios. Llegamos a la recta principal de Fórmula 1, por decirlo de una manera vulgarmente. Ahí estamos. Alguien por fuera por ahí. Bueno, algunos por fuera. Ya he visto dos. Mari se empieza a mostrar con el coche de delante. Aquí está Bruno, de hecho, en medio del pelotón. Alguien se va por fuera. Bruno se va también un poco por fuera porque se come al Santeló que tiene delante. Que no sé, espero claro quién es, no sé. Nael seguro que no es porque Nael va segundo. O sea, por descarte. Alguien bloquea ahí. Mari también es otro de los que bloquea, parece ser. Alguien bloquea también la zona media del pelotón, de hecho. Y recta de atrás, donde van a haber rebufos aquí, pero vamos. Y cuidado con la chicane. Cuidado con la chicane que viene después, que ya hemos visto algún que otro accidente. Y no solamente en la Fórmula regional, sino en la F4 también lo hemos visto. Así que Mari, que le está lanzando el ataque el MP. No sabe el nombre ya, yo no sé ni lo que digo. Rinicela es el que está atacando a Mari. Y no sé si lo ha adelantado, creo que lo ha adelantado de hecho. En la chicane. Detrás tenemos también dando caza Fittipaldi a sus rivales. Bueno, aquí tenemos dos en paralelo. Que es Lindblad. Lindblad es el piloto con los colores de Red Bull. Ha empezado la cosa con bastantes paralelos en según curvas, Bueno, Bruno 15º, Mari 8º, los tenemos para empezar. Ahora, me parece que la salida de Barnard ha sido, vamos, o sea, Barnard, a ver,
No sé si la veo un poco la presión en cierta parte, pero en el sentido me refiero de que lleva un fin de semana a Barnard que no le está saliendo las cosas tampoco bien y llegaba como líder aquí. Este es Bruno, de hecho. Hostia, qué susto. Yo aquí contando Barnard y estamos viendo a Bruno pelearse, ¿sabes? Con mis dos narices. Tengo cojones yo. Bruno se muestra. Bruno se quiere tirar. No sé cómo acaba la película. Pero bueno, aquí hay más turras aún. Espérate tú. No, yo no sé. ¡Ay, no! ¿Dónde van? Que se van los dos al muro incluso. A pelear. Madre mía, que no sé, yo lo que no sé cómo acabó lo de Bruno tampoco. O sea, Bruno ha pasado limpio, ¿no? Por favor, es que con... Madre mía, ¿cómo estamos, loco? Bruno, no sé cómo acaba el tema, te lo vuelvo a decir. No sé, me lo han cortado. Mira, la zona trasera, la parte trasera de la carrera. Yo lo dije ayer, multiseñal, por favor, en estas carreras tendrán que poner algún día. O sea, cámaras para la parte trasera, para la zona media y para la zona delantera a veces. Porque esto es un show cuando quieren. Ahí está, madre. Cuidado la chicanesta que ya he visto toques, Bueno, realmente defiende bien Bora, de momento. Ahí está Bruno intentando cazar. Bruno por fuera lo va a intentar. Va a ser difícil, pero no imposible. Pero no va a poder. No va a poder porque le defiende bien el interior. Bruno está peleándose con Badoer, de hecho. Bandera amarilla en la curva 6. No. Dos pilotos fuera de carrera, dicho. Bueno, alguien ha ido al pit, también dice. No, o sea, pero bandera amarilla, pero no sabemos en plan si hay algún coche para mitad de pista. No sabemos nada, sabemos bandera amarilla de momento. Bueno, mientras tanto aquí nos ponen lo de Bruno. Justo lo quitan. Un pinacle. Es más que ese. Piloto italiano. La bandera amarilla. Bueno, primer warning, coche 18. Interfubasak. Ya no sabemos qué ha pasado con lo de la bandera amarilla. Parece que se ha retirado la bandera amarilla. Así que sigan corriendo. Coche 23, que es Lindblad. Primer warning. Madre mía. Yo no sé qué está pasando con la cámara. Cuidado, que hay dos. Taylor Barnard, madre mía. Espérate, que van a pescar, Que va a pescar. Warzone va a la carga. Y detrás de Warzone viene Rinicela. Espérate tú. Duelo de 4 puede haber de golpe estos. Madre mía. Dos por delante, dos por detrás. Dos duelos en pocos distancias. Madre mía. Es que, ¿sabes qué es lo bonito de estas carreras? Cuando se hacen estos duelos y no se tocan. O sea, son bonitos de ver. Bandera amarilla, bueno, doble bandera amarilla en la curva 6. Now he's falling into the clutches of Stenshorn. Did they have problems repairing his car? Did it not quite go the way they were hoping it would? Because all of a sudden, that fabulous position that they venga. Has now all disappeared and gone away again. Well, very unfortunate. But still, the battles continue here. And we're in for a rip-roarer in the midfield. There's Nikhil Bora. Warning al coche 99 por Tracklive. El coche 99 te digo una cosa, le puedes meter warning todo lo que tú quieras, te la carrera más que perdida. Ha hecho cambio de alerón, esa que está más rezagado ya. Aquí tenemos a Bruno, de hecho. Bueno, alguien se ha ido ahí por fuera. Y era el piloto de la Academia Red Bull, de hecho. Espera, que Barnard sigue, que Taylor Barnard no se achantará, Y ahora lo vuelve a tener muy bien puesto. Creo que era Barnard, de hecho, lo vuelve a tener muy bien Stenshorn, creo que es. Que saldrá pegado ahora. Míralos. Pero Barnard tampoco va a tirar la toalla. Aquí
Aquí vamos, la lucha por el podio va a estar guapa, Espérate, que él hace el lazo, como hizo Mariboy ayer. Madre mía. Madre mía, los chavales. Espera, que vamos a frenar apoyo. Frenar apoyo y va por fuera Barnard. No será capaz de hacérselo, no lo vamos a ver. No sé cómo acaba el tema, pero... Bueno, acabó que Barnard ha ido por fuera incluso. No sabemos lo que ha pasado. No sé si le dirán que cede la posición porque ha ido por fuera o no, pero... ¿Qué cojones tú, de verdad? Para tirarse en ciertas curvas tienen estos. Venga, hombre. Espera, ¿qué va Stensor? Stensor quiere también. Madre mía, qué carreritas. Sale muy pegado, Sale muy pegado. Warzone se está quedando rezagado, de hecho, No, o sea, se le escapa un poco Barnard, Espera. Le defiende interior a Stensor. Cuidado la chicane para... La chicane de... Que viene ahora, cuidadito. Aviso ya, que ya bastante hemos tenido. Y... ¿Safety car? Safety car en pista, no sé qué ha pasado. Safety car, lo único que sé que hay. ¡Hala! Safety car en pista. Bueno, yo no es por nada, pero yéndome los antecedentes de este fin de semana, después de los safety cars, se han vuelto locas las carreras, ¿sabes? ¿Esto qué es? So the extraction vehicle is going to the scene. So which drivers haven't come through? How many drivers haven't come through? At the moment, we're not seeing it, which is rather unfortunate. So we're just waiting to see who hasn't come through. It's Costa Taparis and Pedro Claro. So two cars have come together, unfortunately, and it's the Evans GP and the Santaloc of Costa Taparis and Pedro Claro. And they have clearly tangled at the W Hotel. I think we'll find them on this safety car lap very shortly. Well, that's good news for Teofil Nall, because now he can go back after Tuka Tarpanen, and it's brilliant news for Taylor Barnard, because finally, having got back into third position, this resets the pack, and that massive gap, that massive deficit back to Teofil Nall is washed away. So he has another shot now to go for the victory, and with decent time to do it. We've still got 17.5 minutes of this race left. Of course, there's going to be fewer than that when we go green, but based on what we've seen in previous races, we should see Taylor Barnard fight tooth and nail. Now the yellow flags are out, obviously, for the safety car. What has happened to Pedro Claro? Well, there is one of Pero en cierta parte no sé el safety car por qué ha salido, es lo que no sé. O sea, más o menos que he oído algún contacto con algún coche con esto, pero no, o sea, me refiero, no sé en qué lugar se ha producido el accidente o el toque o lo que tenga que ser. No sé. Es lo único que no sé. Unfortunately, we can't see what's happened. It's Pedro Claro and Costa Taparis, and they are out of range. It's one of those annoying blind spots. So we don't see what happened, and we don't know what the situation is. It's just one of those situations. We're just going to have to let the safety crews do it, get it all cleaned up, and then when we get the call to go racing again, we can go back to race footage again, and we can hopefully do that fairly quickly. Although this is the first lap on safety car, I would guess that with two cars down there at the W Hotel, we're going to have at least one more lap under safety car. Now, we're trying to find eyes on it. The problem is we've got these very unfortunate fences in the way, so it doesn't really help. But we know we've got an extraction vehicle down there. De hecho, aquí es donde hay bandera amarilla. You can see that one of the cars is no, o sea, porque si fuera... make it out behind the fences. O sea, aquí está flameando, o sea, el panel eléctrico parpadeando la bandera amarilla, y ahí el de la izquierda doble bandera amarilla. Espectaculares donde se han tocado, entonces. Ahora, lo que no sé cómo se han tocado, o cómo ha pasado, lo que ha tenido que pasar, no lo sé.
Bueno, tenemos a Mari octavo, tenemos a Bruno 16º. Bueno, la verdad que a mí Bruno este fin de semana me está dando penilla porque es que sé cómo estará. O sea, sé perfectamente cómo estará por dentro. O sea, vamos, ya lo dije yo esto ayer, tal cual antes de empezar la primera guerra, dije tiene un cabreo por dentro. Yo creo que va a salir más calentito hoy. Pero un cabreo interno porque no le salen las cosas como él quería. Pero bueno, en fin. Así es este deporte. Por suerte, por fortuna, o como que dice. O por desgracia, o como esto. Hostia, aquí está. Ah, es Pedro Clerot. O eso creo que es Pedro Clerot el coche este. Pues habrán tocado, lo más seguro, algún paralelo afuera de apoyo se habrán tocado. No te digo yo. Bueno, en fin. They were not able to get out of the issue. So still the competition is neutralized. They have completed the first lap under safety car. And hopefully the marshals will be pretty quick to maneuver Costa Taparis' car out of the way. And then when they do, we'll be able to go racing again. Well, that's an extraction vehicle resetting itself back to its original position. That's one of the things that the marshals are able to do under positions like this. When we had the incidents earlier on, they basically went to green with the extraction vehicle out of position. Now they can reset it and put things back to the way they were before, because obviously we've got a timetable keep up. It's not just Formula Regional on the bill tonight. We also have the Golf Pro cars coming out later on. Golf Radicals, I think, are on the circuit this evening as well. So it's going to be a very late night for the fans here. But that's what Yas Marina is good at. Racing under the floodlights, you can go on as long as, you can go on as long as everybody dares to. So that's what's always very exciting about the atmosphere. Doble bandera amarilla en la curva 12 y 13. Vamos. En otras palabras, la frenada en apoyo. Que digo yo. Sí, esta de aquí, la que viene ahora. Baja. Hacia derechas. Me va a pasar el safety car ahora. Esa de ahí, la siguiente. Que es la frenada fuerte. Vamos, la del hotel, en cierta parte. Hopefully at the end of this lap we will go once again, and it'll be with Duke Tarpanen leading the way from Teofil Nal. Taylor Barnard going off third from James Wharton and Martinia Stenzorn, then Valerio Renicella. Pues te digo una cosa. Además, que yo le ha venido bien en cierta parte del safety car porque se había quedado descolgado, porque había hecho cambio de alerón por un toque de la salida. Y bueno, le ha ido bien para agruparse al grupo y no, por si no hubiera sido toda la carrera descolgado y no hubiera tenido opciones. Además, que ahora posiciones si la gente se queda fuera de combate, ¿sabes? Ahora al menos está en el grupo y puede al menos pelear en cierta parte, digámoslo así. That was from Mari Boyer's car. That's unusual because the ride height levels are not that low in a Formula Regional car at that point on the circuit, and certainly nobody else was kicking up sparks. I'm not sure what Mari Boyer's just run over or what's just come off his car, but it certainly looks as though not all is quite well at Pinnacle number 64. But it could be one of those minor things that can still get you to the end of a race. We'll have to keep an eye on that one. Certainly sparks going into the penultimate corner on the Grand Prix circuit are very unusual in a Formula Regional. A ver cuánto tarda el safety car en irse. Esa es la pregunta. If they are, then we can go racing this time. So the safety car is still on track. It can go as late as midway down the back straight as long as they give the drivers enough time to do so. Yep, the lights have gone out. Se va el safety car, mira, antes lo digo y antes se va. Venga, perfecto. Pues vuelvo a decirlo, los antecedentes de las dos carreras de este fin de semana anteriores nos dicen que después de un safety car las carreras se han revolucionado, que no te puedes despertar ni un segundo. 11 minutos por delante, que serán 10 lo más seguro cuando crucen meta. Por si acaso yo me voy a preparar, ¿vale? Doble bandera amarilla en la curva 12. Pero, a ver, se va el safety car como que hay el doble bandera amarilla aún. A ver, ¿qué es esto? Vamos, no sé. Cosas de race control, entenderán. Bueno, vamos a ver cuando pega el zapatazo o el acelerón Taponen. Nael le sigue detrás. Y lo va a pegar lo más seguro a salir a esta curva. Pues no, pues mantiene y va a dar el zapatazo ahora.
Ahora lo da. Cuidado que no se puede adelantar hasta la línea de meta, digámoslo así. La línea verde. Bandera amarilla, sale ahora accidente. Sale algo por detrás, es lo que tiene cuando pegas el tabazo tan tarde, el líder de carrera. Pero está legalmente bien hecho, en cierta parte. Cuidado que van a la carga, Barnard con amenaza de perder el podio. Mari a la carga también de Rinicela. Madre mía. Bloquea Mari, Uy, que digo, pero esto que se tocan. Bloquea, pero lo mantiene. Bloquea, pero lo mantiene. Y dice que por aquí, de aquí no se va nadie. ¡Accidente! ¡Toque! Cuidado con todos, cuidado que hay un coche ahí en medio, por favor. Que vean todos en aquí. No sé cómo ha acabado ese coche, si está entero o no. Pero lo que sí que sé que ha acabado de una forma muy peligrosa. Pero que todo el mundo lo ha esquivado, todo el mundo. Lo ha esquivado. Dorsal 27 es John Bennett. No sé si habrá certificado otra vez o no. Vamos a ver. De momento aquí están los MP. Bruno es el MP del tercero, digamos, de este grupo. Se va por fuera Bruno aquí. Madre mía, los MP, madre mía. El grupo este. Bandera amarilla en la curva 10. Es donde está... ¿Qué está John Bennett? If only John Bennett could get that car moving. Tarpanen has just disappeared in front of the rest of the field. Madre mía. No sé, no voy a decir, va a ser verdad que los que los revolucionan las carreras esta gente. Cuidado los MP que vienen todos juntitos. Bruno se empieza a asomar. No será dos en una. No se los va a hacer. No tendrán las narices en el que pardo de hacérselo. Bueno, se ha hecho a uno, no a los dos. Cuidado que se mete uno. Se puede tocar con Bruno. Madre mía, dorsal 66, que es Liu, el piloto chino, hasta a punto de ponerle el corazón en un puño en cierta parte. Mari, voy a la carga. Madre mía, Mari no sé. No, Mari ha perdido posición. Mari ha perdido posición con Renicela durante la vuelta. No sé en qué momento, pero la habrá perdido. Bruno 13º, ha ganado 3 posiciones en la relanzada. Madre mía. Alguien bloquea aquí. Madre mía, cómo está el tema, madre. Ahí está. Bruno la carga de su otro compañero que es Bora, el piloto que tiene delante. Piloto indio. Así que vamos a ver. Por detrás, alguno que otro también hay, no, hay alguien con el alerón delantero dañado. Me lo ha parecido a mí ver. Bueno, mira, este es más que iba al último en la salida con un toque que ha tenido. Y mira, ya ha remontado, Posiciones con todo lo que estaba viendo. Esta es cabeza de carrera. Esto es cabeza de carrera, sí, coño. Pensaba que era alguien rezagado. Barnard, cuidado que está pegado ahora un poco al culo de Nael. Madre mía. Todos se siguen rebufos, todos consiguen sus telas. Y aquí vamos a ver lo que pasa. Taponen cuidado, Taponen cuidado el finlandés este, Joder, cómo va. Qué fin de semana lleva, macho. ¿Será el próximo Kimi Raikkonen de la F1? Podría serlo, nadie dice que no. Bueno, ahí he visto un grupo de 3 coches, pero más bien los dos atrás de ese grupo de 3, que no sé cómo está mal el tema. Bueno, parece que hemos bajado las revoluciones, de la relanzada, madre mía. Bandera amarilla, curva 12. ¿Quién ha sido? Uy, va, aquí alguien por fuera. De hecho es Bruno es el que justo el que va detrás de
Uy, wow, cómo se ha movido, madre mía. Nada, pero aquí al final la FIA con los track. Bueno, la FIA, la race control aquí con los track limits me ha hecho foto la mano. No me jodas, Mariboya es. No, me niego, Me niego, no, porque no cerramos el fin de semana mal, Mari, por Dios. Safety car en pista, 5 minutos y no sé si con esto se puede acabar la carrera con safety car. Madre mía, no me digas que es Mari, que ha hecho la bandera amarilla. No me lo podría creer, por favor, no. No, hombre, no. Un fin de semana que me llevaba. Que a lo mejor no es culpa suya, ¿sabes? A lo mejor se lo ha llevado alguien por delante, no sé, pero... Madre mía, lo bien que he pintado el fin de semana y se va todo, como que dice, con mal sabor de boca todo. Joder. Bueno, Bruno un décimo. Dentro de lo que hay, mira, sí, Mari. Porque Mari está cayendo posiciones. Me cago en la madre de nos parió, macho, de verdad. Joder. Hostia, de verdad. Me cago en la puta. Mierda. Boya y Lindblad han sido. Se pueden haber tocado los dos, tranquilamente. Pero no sé quién es el causante de la acción. O sea, en plan, no sé si quién se ha llevado por delante a quién, en cierta parte. Como aquel que dice. Pues nada. Todo era muy bonito hasta el domingo. Me cago en la puta. ¿Ahí está el replay? No, vale. Espérate que parece ya slow motion, macho. Digo, espérate, que no van a poner la acción en slow motion. Como era un pinacle encima el que pasaba por ahí, digo. ¿Aquí está el replay? No. Esta es la relanzada. Esta es la relanzada de antes. Que es el coche que ha trompeado. Que era John Bennett este. Pues nada, pues no he puesto el replay de la acción que yo quería ver, porque ese ya lo hemos visto. Cierta parte, lo hemos visto todos en directo. Lo otro es lo que no hemos visto. En fin, bueno. Pero como aquel que dice, estamos fuera de carrera con Mari. Nos queda Bruno, que no sé yo si esto va a dar para relanzarse o no. Lo vuelvo a repetir. No sé si va a dar para relanzarse. Porque queda, no sé cuánto queda de carrera. Cierta parte, no lo sé. No lo ponen. Pero no quedaba mucho, O sea, quedaban 4 minutos, si no me equivoco, por ahí. ¿O se va el safety car ya? ¿O crudete? Para ver la relanzada. Ahora, ¿no serán capaces de hacer no mundial a una vuelta como en 2021 en Abu Dhabi, de hecho, en Fórmula 1, pero carrera a una vuelta con relanzada? 2 minutos nos quedan. Pues 2 minutos con safety car yo no sé si nos da, porque las vueltas aquí, digámoslo así, en ritmo de carrera son unos 50 y pico, 51, 52, por ahí rondará, 53. Tendrá que rondar esto. Este es el coche de Mari, me cago en la hostia. Y ahí está Mari, creo que es el... Oh, Dios mío. Coche de 23 reportado a Stewart por causar colisión con el 64. O sea, el 23 es Lindblad. Y claro, si está reportado el coche 23 por causar una colisión con el 64, quiere decir que Lindblad se ha llevado puesto a Mari. Me está diciendo la frase en cierta parte. O sea... Bueno, ya después miraré a ver qué ha pasado. Como que dice... Esto es fácil, mirar para atrás antes de que cuando se me enterado todos que Mari ha sido esto, ver quién iba adelante. Si Lindblad iba adelante, como aquel que dice, por eso. Si no, va a ser quien vaya adelante. Quien vaya adelante será el no culpable, lo más seguro de la acción. Ahí está el coche de Mari.
In fact, both cars are now reporting to the stewards immediately after the race. So clearly they're not sure whether it's Boyer or Lindblad. Pues en teoría, si lo único que haga borretera es el coche de Mari. A ver, espérate tú que no tengamos carrera una vuelta. Rather than saying, well, one driver was definitely at fault, they want both sides of the story, and probably a little bit of a review of onboard footage if they've got it to hand. And I know most of the cars, if not all the cars, do have onboard footage that they can analyze at the end of races. It's going to be a late night for the stewards after both the F4 and the Formula Regional races. But hey, late nights in Yas Marina are quite commonplace nowadays. De verdad, macho, de verdad. ¿Qué me ha de hacer el fin de semana? Me cago con la hostia. O sea, viendo a Bruno que has pasado, nunca me he dicho la suerte, no la esto, aunque bueno, ahora va un décimo, pero bueno. Con Mari que yo venía un poco diciendo, bueno, el fin de semana agridulce. Vamos a acabar con el fin de semana agrio, digo, directamente, macho. O sea, porque va a certificar ahora y Bruno haga una locura de estas de fantasía, pero es que lo de Bruno del fin de semana es que a mí me duele, sinceramente. O sea, me duele mucho que él le haya metido ganas y demás y por un error en quali que ha cometido se le ha hecho el fin de semana como el que dice bola o lo ha arrastrado, esas qualis las ha arrastrado mucho. Pero bueno. Bueno, la pregunta es, ¿se va a certificar para hacer la última vuelta? ¡Tenemos última vuelta! Espera. Espera que queda una vuelta aún, que tenemos vuelta. Ronda una vuelta, cualquier que diría. O Carrera una vuelta. En Abu Dhabi otra vez. Repetimos historia. Esta vez no hay ningún mundial en juego aún. ¡Ay, Dios mío! El flashback de 2021, cierta parte, otra vez. Bueno, vamos a ver. Oportunidad para Nael de poder ganar. Oportunidad para Barnard de quedar segundo después del fin de semana que lleva. Que no es para tirar cohetes. Salvo esta carrera que podía ser buen resultado para él. O no, si la lía y se queda fuera de carrera. Pero vamos a ver, vamos a ver, porque estos chavales jóvenes, a una carrera o una vuelta, vamos a ver de qué son capaces, Vamos a ver, Taponen lleva el comando. Vamos a ver cuando decide pegar tirón. Aún no tira, no lo estoy viendo. Ahora pega el tirón, me da a mí. Pega ahora el tirón, ahí está. Nael sale pegadito. Extension a la carga de Taylor Barnard. La calidad se va a tomar por culo también de la cámara. Pero bueno, sigamos con la carrera. Lo va a intentar Extension por fuera con Barnard. Madre mía, por fuera alguien se ha tocado. Un alerón delantero por ahí en la escapatoria. Yo no sé qué está pasando ya. No sé quién es ese alerón delantero. Es el de Bruno encima, me cago. ¿Pero qué es esto, tú? ¿Pero por qué somos tan desgraciosos en este país, tío? De verdad. ¿Qué tiene Abu Dhabi con los españoles? ¿Qué tenemos Abu Dhabi con los españoles, macho, tío? ¿No hay día que tengamos suerte tú en este circuito o qué? Cojones, de verdad. Bueno, pues Bruno tendrá que aguantar, como aquel que dice, sin morro toda la vuelta. Va a tener que darla. Madre mía. Ay, Dios mío, del amor hermoso. Esto es una locura, de verdad. ¿Qué tiene este puto circuito con España, de verdad? ¡Ah, ¿Quién es el que se ha ido por fuera? Es Bruno, claro, Bruno no tiene alerón, claro. Madre mía, de verdad, macho, de verdad. ¿Por qué somos tan desgraciados? De verdad, te lo juro, de verdad. Yo te lo juro, tío, que me voy a pegar un tiro en las narices, macho, de verdad. Dios mío. Borrón y cuenta nueva de esta carrera voy a hacer, yo. Madre mía, de verdad. Y ahora sí que sí, a cualquiera se acerca, Bruno. La guinda al pastel le faltaba para acabar más cabreado el fin de semana. Madre mía, es que me da pena, de verdad. Me da pena verla así. O sea, es que me da mucha pena. Es que fíjate tú, está en la cola ya. No, o sea, no nada. O sea, no puedo aguantar esto. Va a pelear hasta el final, como Guepardo que es, y valiente que es, y cojones que le echa la vida, como el que dice. Pero, oye. Bueno, bloqueadas. Cuidado, no haga toques encima para acabar la carrera, por favor. Taponen se lleva la victoria. Va a ser el líder del campeonato seguro. Nael segundo, Barnard tercero. Y van cruzando la meta todos por detrás. Madre mía. Me queda con cara de gilipollas ahora.
Qué final de carrera más asqueroso, de verdad, por parte de los españoles. Bruno del 11º ha caído a la 20ª en la última vuelta. Y Mari fuera de carrera. Me cago en la hostia. Oh, de verdad, no. We're waiting for the number one. Who is number one? Tuukka Tarpanen. In fine style. He gets the job done in amazing fashion. ¿Qué tiene Abu Dhabi contra los pilotos españoles? Se lo digo en general, tú, de verdad. Yo te lo juro, tú, de verdad. O sea, en F1 nos hemos comido a Petrov. En 2012 tenemos la oportunidad de que Vettel salía por, digamos, por la zona trasera. Digámoslo así. Te hubiera que ir a la remontada. Fernando acabó segundo. Kimi acabó ganando esa carrera cuando Fernando tenía ahí a Kimi cada 2x3 y demás. Pero Kimi, el tío, ya sabemos cómo será Kimi, Raikkonen y nada. Y Vettel remontó hasta la tercera. O sea, ningún piloto español ha conseguido ganar en este circuito, salvo dos pilotos que son Alex Palou y Mari Boya, que Mari Boya lo hizo el año pasado en esta categoría. Pero es que encima Mari Boya ganó a través de una sanción que le metieron a Kimi Antonelli, porque Mari cruzó la meta en 6 segundos. Pero Carlos Sainz me ha hecho un podio aquí, fue 2021. Y ahora esto. ¿Qué tiene este circuito contra nosotros? Por favor, que me lo explique alguien ya, de verdad, macho, de verdad. ¿Qué le hemos hecho nosotros a este circuito, de verdad, macho? Joder. Nada más de que me parió, de verdad. Y cómo no, en el trazado de F1 tenía que ser encima. En el trazado de F1 tenía que ser encima, macho. Tenía que hacerse todo. O sea, no el trazado de la semana pasada, que era que cortaban una parte del circuito. No, en el circuito de F1, toma, joder. Hostia. Cago en la madre que me parió. Al final le voy a poner la cruz al circuito rápido ya, Joder. En fin, como que dice, borrón y cuenta nueva, así de claro. Ya está, se ha acabado. Hala. Como que dice, cambiar el chip, hacer una semana de parón en este campeonato, a centrarnos en lo siguiente, que es la siguiente parada va a ser el autódromo de Dubai. Pero, madre mía, qué forma de cerrar el fin de semana, de verdad, más agrio de golpe, más agrio. Le tenían a Bruno un décimo, aunque sea. ¿Para qué pase esto? Me cago en la madre que me parió. Y Mari fuera de corredora, porque no sé si alguien se la llevó por delante o no, que lo voy a tener que mirar ahora. Pero tiene pinta de que sí. Mira, oye, mira. Circuito de las narices ya este, de verdad, qué desgraciados somos. Joder. Alex Abkasava in front of Giovanni Mascio, then Muraki, Bruno Del Pino struggling in the end, Finley Green doing a fair job to 21st, in front of Gao Yujia, John Bennett, Wang Xiongwei. Por Dios, es que de verdad me cago en la madre que me parió. Joder. Asco, de verdad, asco, de verdad, asco. De verdad, cuando salen las cosas, de verdad. Well, what an opportunity this is now for the top three on the podium. This is going to be the fight for the title, without any doubt. Te juro que porque estoy en directo. Pero si no estuviera en directo, ahora mismo le estaba pegando hostias a la cama. Literalmente, Eso no claro lo digo. Pero hostias quiere decir hostias, Estaba dando. Porque estoy en directo y, como digo, muy públicamente me cuesta transmitir los sentimientos y demás de cierta forma. ¿Sabes? Alguna vez que otra sí, puedo volverme loco en directo, sí, pero no es que sea muy de eso yo, públicamente, digámoslo así. Ahora, privadamente, cuidado, A lo mejor te lo directo y me pego y le imito hostias a la cama, pero vamos, a más no poder. No, macho, de verdad. De verdad. Es que estoy con un cabreo ahora mismo, pero no un cabreo por los pilotos, O sea, por Bruno o por Mari. No estoy cabreado con ellos. Lo que es la rabia interna de este deporte, que una puta gilipollez te puede joder todo de golpe. Oh, de verdad.
Y mira que este deporte o sea, me enamora cierta parte de este deporte. Pero es que estas cosas de este deporte, tú... no puedo, y más cuando son con los míos. Son de esas cosas que me darían ganas de reventarlo todo y tomar por el culo, tú, pero... When he started 24th and he has finished 11th. I'm sorry, I don't care who you are. That is a monstrous drive from the Australian, and he absolutely needs the credit for that. So I really hope that everybody keeping an eye on top talent for the future, drivers who can really make headway, will see that drive from Noah Lyle and think, you know what, that ball's got some talent. Vamos a ver el podio, porque al fin y al cabo... No tienen culpa ninguno de los que están en el podio de ciertas cosas, pero es que ahora mismo tengo una mala hostia por dentro, tengo un cabreo. Madre mía. De verdad. Who I will put money on the fact that these three will be the title protagonists for the remainder of this championship. What an excellent display here tonight. A really good race. Yes, it was irritating that we had 2 safety car periods to reduce the time. But when we had time, we definitely got some good stuff out of it. Provisional standings then at this point, by my mathematics, Tuukka Tarppanen should have 100 points and now leads the championship by 12, ahead of Martinia Stenzorn. It's been a rotten weekend for Taylor Barnard. He now leaves here on 69, which is a full 31 back from Tuukka Tarppanen. And then Teofil Nal is up to 4th on 56. Marty Boyer could have been in 4th place, but that retirement drops no me hables. No me hables del nombre de Marty Boyer ni de Bruno porque es que se me viene a la imagen las dos acciones. Y no estoy cabreado con ellos, lo digo aquí sinceramente y no lo digo por quedar bien, No, con ellos no estoy cabreado. De hecho estoy orgulloso de ellos, porque al fin y al cabo se esfuerzan al máximo y dan todo en pista y mira, esto son cosas del deporte este que tiene. Pero... Bueno, pues ahí está el podio. Tapón en primero, segundo Nael, tercero Barnard. Puta madre que me parió, de verdad. Yo digo, bueno, a ver si la carrera sale mejor a Bruno. Le baja un poco la temperatura del calentón que llevaba, le escribo un mensaje o algo. Por fin de semana, pero es que no sabía escribir porque estará muy caliente ahora mismo. O sea, si estaba ya caliente el fin de semana como estaba, imagínate cómo va a estar ahora. Es que no. Si le envío algo, le enviaré algo mañana o esta noche, muy noche. De verdad, es que de verdad, me cago en la madre que me parió, de verdad. Tú, desgraciados somos en este puto circuito, de verdad. No tenemos ninguna puta victoria en este circuito en Fórmula 1. Tenemos más que 3 simples podios, como aquel que dice, y contadas victorias, que son 2. Y son encima 2 en F3 y en Fórmula Regional, que a ver, que no grito mérito a Palou y a... Bueno, GP3 en la época, que no les quito mérito porque hayan ganado, pero... Joder, macho, de verdad, pero es que parecemos que este circuito no la tiene cruzada, macho, desde el día que lo inauguraron, macho. Joder, en serio, coño. De hecho, nunca mejor dicho, la última carrera del 2023 para Carrera fue un desastre aquí. Joder. También, es que encima los recuerdos que no es que sean buenos, macho. Y con Fernando tampoco que tenga buenos recuerdos. Ya con pesar en 2010 ya tengo bastante, en cierta parte. Bueno, pues nada. Pues cuarto de mi coche se ha terminado. Ay, de verdad. Ojalá estar cerrando el fin de semana, como aquel que dice, de otra forma, te lo juro. Ojalá. Pero es lo que hay. Es en este deporte y mira, oye, hay que pasar por todos lados. O sea, este deporte es así. Poder estar pasando hace 24 horas, estar gritando 2 podios, a estar ahora mismo jodidísimo. Pero bueno. Como que dice que vivir así con este deporte, pues habrá que vivir así. En fin, gente, voy a pasar por Instagram ahora todo, las noticias de las posiciones y demás. Me da pena,
Pero es así en este deporte. Ahora que para hacer borrón y cuenta nueva en todos los en esta carrera, de este final de fin de semana, Bruno tendrá que hacer borrón y cuenta nueva del fin de semana en general, me da a mí. Porque no le ha salido nada. Bueno, Mari no le ha salido la carrera al final, la última como tenía que ser, después de 2 podios. En fin. Nah, o sea, ayer estaba el tema agridulce, porque dulce con Mari, agrio con Bruno, pero es que ahora directamente ha pasado todo a ser agrio. No hay nada dulce ya. O sea, de golpe hemos pasado con un mal sabor de boca acojonante. Pero bueno, en fin, como digo, aquí en este deporte hay que vivir con las buenas, con las malas. Y como digo, estoy muy orgulloso de los dos. Digo así, no, claramente. No orgulloso por cómo han sido los resultados en general del fin. Bueno, con Mari sí, pero con Bruno no es que diga que esté orgulloso por los resultados que ha hecho, eso no. Obviamente, y él es el primero que lo sabe perfectamente, no hace falta ni que se lo vaya a decir. Pero realmente pero muy orgulloso por los cojones que le echan, por las ganas, por todo en general, por todo. O sea, y yo sinceramente digo ahora esto de Bruno y de Mari, que son los que están corriendo a forma regional, pero cuando empiece la F4 lo diré con los pilotos que hay, que de momento está Lucas, no sé si Juan y Eric seguirán, ya veremos. Pero si siguen, aquí estaremos. Y donde vayan, voy a estar yo presente ahí con ellos. Si es la Eurocup, que Bruno está de momento, y no sé si estarán Javier, Daniel y Miron, si están, pues aquí estaré también. Y si no, también donde vayan ellos, estaré yo también con ellos. Aquí por mis santos cojones, aquí como el que dice. Con Pepe voy a estar también en F2, con Mare con F3 también, con Fernando, con Carlos en la F1, con Alex Pablo en la IndyCar. Con Dani Macías, si está en resistencia, aunque sea en la Europea Le Mans Series, pues voy a estar donde sea de categoría. Voy a hacer lo que sea, pero aquí por tal de que de esto, no sé. O sea, aquí vamos con todos. También está Lorenzo Fuxa por ahí también compitiendo. Bueno, en fin, hay una de chavales por ahí de esto. Los del karting, mira, no sigo mucho el karting porque no me da la vida, pero es que también, de verdad, pero estas cosas de las carreras tú... Es en plan, puedes pasar de estar todo arriba a llevarte un guantazo de esta forma de los que te vas con un sabor más asqueroso, como el que dice. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Como el que dice, borrón y cuenta nueva. Y a Autódromo de Dubái habrá que ir la ronda 4. La ronda 3, perdón. A ver qué sucede. Pero bueno. Próxima semana, como que dice, yo no retransmito carreras. Hay parón en cierta parte de lo que son streams, pero sí que voy a estar pendiente en redes sociales de las noticias de todos los pilotos, de las 24 horas de Daytona con Alex Palou, que también que corre con el Cadillac, Cadillac Chip Ganassi, en cierta parte, porque Chip Ganassi también tiene de esto, pues está ahí compitiendo. Y bueno, pues después de esa semana, como el que dice, agarraros que ya vienen curras porque viene la ronda 3 forma regional, presentaciones de F1, segunda ronda cuarta ronda también de forma regional, más presentaciones, test de F1, test de F2 y F3 también, test de F1, la quinta ronda también de forma regional que cerrará ya este campeonato, Gran Premio de Bahrein también a la vuelta de la esquina como el que hice, y después en marzo ya empezamos con la IndyCar, que tampoco tarda mucho en empezar, que a principios de marzo vuelve ya la IndyCar en marcha y que volver también otra vez al grano, o sea... Así que, como que dice, borrón y cuenta nueva y a tirar para adelante. Y seguiremos aquí dando guerra. Y que sepáis que, al igual que las buenas las voy a hablar, las voy a decir aquí en directo, las malas también. Porque yo, como dije, en este deporte paso por las buenas y por las malas. Y he pasado por infinidades de estas, de buenas y de malas. Por muchas, con muchos pilotos. McLaren Ronda 2015, por poneros un ejemplo. Bueno, no lo he pasado en directo, pero lo he vivido con mis santas narices ahí bien aguantado toda la temporada. 2017 igual, que fue un año 3/4 del duro. 2016 fue algo mejor, pues por eso digo. Pero 2017 fue 3/4 del duro de 2015 en cierta parte. Comerme también en Ferrari 2014 con Fernando. Comerme también las derrotas de los dos mundiales en 2010-2012. Comerme con Carlos temporadas que no le salían las cosas como quería y demás. Con Toro Rosso dando por culo según como lo quieras mirar. Al igual que he vivido grandes momentos con Carlos y con Fernando, también los he vivido con Alex Palou, que he vivido malos y buenos, como perder la Indy 500 a falta de 2 vueltas en 2021. Aquí voy a pasar por todos lados, lo siento mucho. Y voy con los míos hasta la muerte. Y hablo aquí de Alex Palou, pero hablo también de todos los que vienen por detrás, cojones. Que
que coño, que le echan cojones bien echados y van con muchas ganas. Y sinceramente voy con ellos hasta la muerte, con todos, uno por uno. Me da igual la edad que tengan, igual que con Carlos Sainz padre. Me da igual que tenga 61 años. Si él quiere seguir corriendo y tiene el nivel para ganar, aquí estamos, don Carlos Sainz. Carlos Sainz Senior. Aquí para lo que tú quieras estaremos. Y así vamos a estar con todos. Aquí no me voy a bajar de la burra con nadie. Así que nada. De esta manera me tengo que despedir. Es lo que hay. Pero bueno. Pero como que dice, borrón y cuenta nueva. Así que nada, gente. Nos vemos en 2 semanas en directo por aquí. Que lo más seguro sea con el hora de GP, si no pasa nada. Que tengan que hacer directo así en extremis. Con el hora de GP del próximo. De la próxima ronda de Fórmula Regional. Y bueno, pues vamos a ir viendo. Venga. Pasad una feliz tarde de domingo. Si es que podéis. Porque yo la tengo bastante amargada ya. Así que nada.